Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de cómo crear una máquina virtual en VirtualBox, una herramienta muy sencilla y simple para los usuarios que desean implementar lo que son las máquinas virtuales de una forma rápida y sencilla y sin ningún costo alguno. Bueno, para empezar descargaremos la versión 5.0 de VirtualBox dándole el botón descargar en la página virtualbox.org. En la descripción pondré el link para que vayan a la página y seleccionen su sistema operativo que desean instalar el VirtualBox. En este caso yo estoy usando Windows 64 bit, Windows 7, y descargaré la que es la versión 86 o 32 bits y 64 bits. Ejecutar el programa y vamos a cerrar esto. Bien, aquí tenemos el programa. Se nota que es una interfaz sencilla para cualquier usuario. Estos son los botones de manejamiento de las máquinas virtuales. En este cuadro se desplegarán la lista de las máquinas virtuales que tengamos instaladas, y aquí se desplegará la información de cada una de ellas. Bien, para empezar crearemos nuestra primera máquina virtual pulsando el botón nueva de nueva máquina virtual, y aquí asignaremos nombre y sistema operativo. El nombre puede ser cualquiera, puede ser puede ser el nombre de máquina o del sistema operativo. Eso es solamente para poder describir diferenciar las máquinas entre las demás que vayamos creando en el transcurso del tiempo. Entonces en esta parte vamos a asignarle un nombre cualquiera, puede ser máquina virtual. Voy a ponerlos en abreviatura inglés, y ponemos Windows 7 32 bit, que es la versión que usaré para instalar el sistema operativo en esta máquina virtual. Bien, el tipo de sistema operativo Microsoft Windows y versión Windows 7 32 bit. Ok, entonces continuaremos. En esta parte es la parte donde compartimos la memoria RAM con la máquina virtual y la máquina real, ya sea el host. Esta es la memoria física que tenemos instalada en el ordenador, y esta es la línea donde que es recomendable compartir los recursos que le vayamos a asignar a la máquina. En este caso vamos a asignarle más o menos 1 GB de RAM. En esta parte no podemos pasarnos, porque si en un caso que el sistema externo se le acabe la memoria física, le va a afectar un poco en lo que es en la máquina virtual. Entonces es recomendable hacerlo debajo de esta línea verde, no dejarlo de que en el medio. A veces te pueden lanzar un problema. Lo mejor es tenerlo debajo de esta línea. Bien, entonces continuaremos. Bien, crear un disco duro virtual, que esta es una de las de las características muy importantes de las máquinas virtuales, que es la que los discos son archivos que simulan los discos duros y que se pueden hacer backups, sencillamente copiar y pegar. En esta parte nos pide crear una o usar una que tengamos existente o guardada en alguna parte. Es por eso que se dicen que es muy buena esa función de poder guardar el archivo como disco duro. Bien, entonces crearemos un disco duro
el tamaño recomendado para la versión de Windows 7 32 25 GB según el programa. En este caso ahora vamos a crear de 25, ¿sí? Bien, tipo de archivo, eso es para cuando usamos diferentes programas de virtualización. Estas son las versiones de los archivos, el tipo de digamos de extensión que tienen. Hay algunas que pueden funcionar en otros programas de virtualización y que podemos guardarla en formatos diferentes. La versión que vamos a usar es la de VirtualBox. Bueno, porque no deseo guardarla para otro programa, pero si le interesa puede usar una de estas funciones. Bien, entonces continuamos. Esta es una parte importante. Debemos saber si el disco duro que deseamos instalar tiene que ser de tamaño dinámico o de tamaño fijo. En esta parte hay que explicarlo de una forma que se pueda entender. Él se crea el archivo de esta forma, de reservado dinámicamente. El archivo, mientras él se guarda de un espacio menor que es del tamaño de un archivo normal. Entonces cuando en la máquina virtual estamos asignándole o llenándole de archivos, carpetas, de cualquier cosa, el espacio ya se va utilizando, que en esta parte en el que es tamaño fijo, digamos que en esta parte donde el archivo toma el tamaño del disco duro, y en este caso si el disco duro se llena, el archivo permanece con su tamaño original. Esa es la diferencia en estos dos, que digamos que en este usa el reservado dinámico, que el archivo tiene menos peso, y cuando vamos asignándole o llenándolo de archivos se va tornando más grande el archivo. De esa forma es un poco más recomendada. Pero si el tamaño es fijo, el archivo o disco duro, el disco duro físico, si se llena, el archivo no le afectará. El archivo ya tiene ese espacio reservado. Ok, continuaremos. Bien, aquí me indica si le pongo nombre al archivo de disco duro, y también se puede modificar el tamaño del archivo. En este caso lo voy a dejar así, de 25 GB. Bien, entonces lo creamos. Ok, ya creamos nuestra primera máquina virtual. Como vemos, se asigna, se ordena aquí las máquinas virtuales, y de esta parte se muestra la información de las máquinas seleccionadas aquí. Aquí indica modo de arranque, tipo de aceleración, tecnologías usadas. Esta es tecnología de Intel y esta es tecnología de AMD. Esas son tecnologías de virtualización que muchos de los procesadores tienen, que digamos de los procesadores que son de 2 núcleos en adelante, que tengan esta característica, podrán asignarle un núcleo para el sistema externo y uno para el interno o la máquina virtual, y así se ponen independientes cada uno, que si en el caso que no se prestan atención, sino que se le asigna un núcleo a la máquina virtual y el otro se encarga de manejar el otro sistema operativo, el host. Bien, esas son las características, y se ven que AMD y Intel son diferentes, pero la función es la misma. Es de dividir los núcleos, unos para el sistema operativo y otros para la máquina. Bien, en esta parte se muestra la memoria de video asignada para la máquina virtual y si tiene captura de video, y en esta parte se asignan las unidades, digamos cualquier unidad de almacenamiento, puede ser unidad óptica,
de disco duro. En esta parte se pueden agregar más discos duros para tener digamos más para hacer pruebas con discos duros múltiples. Bien, esta parte de almacenamiento. Ok. Que indica la controladora de audio normal y adaptadores de red que tengamos asignada a la máquina, y opciones de USB si deseamos usar algún dispositivo USB en la máquina, y carpetas compartidas entre la máquina y el host, el sistema operativo exterior.